Hola amigos, bienvenidos una semana más a Venezuela News Up. Mi nombre es Eugenia Morgado y los voy a estar acompañando por un resumen de las noticias más relevantes en Venezuela durante la semana pasada. Comenzamos con que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que continuará utilizando todos los mecanismos hasta lograr la salida del régimen para así continuar con la ruta democrática para Venezuela. Recordemos que esta ruta de la cual habla es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos a escuchar el video para que escuchemos un poco sus palabras. Y que es el momento entonces, como nunca antes, hacer valer el sacrificio de tantos. Porque lo único, ya no la historia, sino los familiares de estas criaturas, que son el rostro de 7 millones. El único consuelo que les podemos dar es que no vamos a descansar, que vamos a hacer todas las competencias, es que vamos a aprobar el regreso al tratado, es que vamos a estar en todos los espacios internacionales, porque como lo dije en Barquisimeto, desde Caracas a Washington o desde Oslo a Carora, la calle, la presencia en todos los espacios internacionales son una necesidad hoy para nuestro país. Y colegas parlamentarios, por último, y porque sé... Y por supuesto, con todo este tema de la transición, queda sobre la mesa el tema de las elecciones, por lo cual el Guaidó volvió a mostrar su voluntad de encontrar una salida negociada al conflicto en Venezuela, después de que el sábado aceptara la mediación de Noruega. Podemos recordar que el presidente se encuentra en Noruega tratando de encontrar una salida pacífica, la cual ha sido bastante polémica, este tema de la negociación. De hecho, a través de una videollamada en el ciclo de conferencias de Estoril, en Portugal, el diputado se mostró de acuerdo a que se convoquen unas elecciones libres y monitorizadas, si eso es lo que se decide en Oslo, Noruega, donde ambas partes participan en un proceso que pretende hallar soluciones a la crisis venezolana, según reseñó Unión Radio. Esto ha traído bastante conflictos y controversias. Por un lado tenemos quienes aseguran que es otro intento fallido de llegar a un acuerdo, de llegar a una negociación, y por otro, otras fuentes aseguran que es simplemente la manera de agotar la última instancia, de lograr un acuerdo, de lograr una negociación para poder contar con el apoyo de países como Noruega ante una posible intervención en un futuro. Al ser preguntado sobre si sería candidato para un eventual proceso electoral, Guaidó dijo que es prematuro y que ya llegará el momento de decidir. Estableció que con los 4 principales partidos del país ilegalizados sería muy difícil. Recordemos que en este momento los 4 partidos políticos del país están ilegalizados, por lo cual es muy complicado participar bajo las condiciones que se presentan actualmente en el país. Dijo que sería necesario un censo electoral de los 4 millones de venezolanos que emigraron fuera del país para que puedan participar. Hay 4 millones de personas fuera del país y esto llama por una reforma muy grande electoral. Esto indica que de ser posible esta vía electoral, pues no sería algo sencillo, no sería algo rápido, porque habría que renovar el cuerpo electoral, habría que hacer el censo de 4 millones de personas que se encuentran alrededor del mundo y saber en qué estatus legal se encuentran. Es decir, involucra un montón de aristas que habría que evaluar. Además, Guaidó consideró que es necesario renovar el árbitro de estos comicios, ya que el Consejo Nacional Electoral está, a su juicio, secuestrado por el gobierno de Maduro. Continuando con las noticias, tenemos que Guaidó evitó adelantar si sería candidato en unas futuras elecciones, como lo acabamos de escuchar. Dijo que es muy pronto para decir eso, pues de acuerdo a él, lo más importante primero es establecer las medidas para dicha transición. No quiso adelantar si sería candidato y reiteró su voluntad de que pueda haber una solución negociada al conflicto con el régimen de Nicolás Maduro. Él expresó que es algo prematuro y llegará el momento. Muchos se preguntan cuándo será el momento de decidir, de tomar una posición, de tomar una posición firme. Continuando, tenemos que tras su visita al estado de Lara, Guaidó reevaluó todo lo que han hecho durante estos últimos meses en el estado
volvió a recalcar que han hecho todo lo posible para tener una transición pacífica y ahora es importante que el régimen decida cómo quiere salir, porque la determinación del pueblo de Venezuela y de nuestros aliados es firme y clara. Tenemos un mensaje confuso, tenemos que en Noruega está hablando muchísimo de transición pacífica, de negociación, pero en Venezuela continúa muy firme, continúa diciendo que tiene aliados, que tienen posiciones firmes, claras, que básicamente es momento del régimen de tomar una posición, que la salida es inminente. Además, Guaidó aclaró que la gran diferencia en este proceso con otros procesos anteriores que hemos llevado en el país es que hoy tienen todas las herramientas para lograr el cambio y vamos a trabajar con cada una de esas herramientas. La ruta está definida y la variable que determina nuestro éxito es mantenernos en las calles. El régimen no tendrá tiempo que ganar. Desde Lara hasta Noruega, de Caracas hasta Washington, nuestras exigencias son las mismas. Quien pretenda que renunciemos a la presión en la calle o a los escenarios internacionales para el cese de la usurpación se vuelve cómplice de la dictadura. Básicamente llama a la gente a mantenerse en la calle, a mantener la presión social, que es el único acto que pueden establecer y que pueden ejercer los ciudadanos en este momento en Venezuela, los ciudadanos civiles en Venezuela. Tenemos también que Guaidó expresó que Maduro debe decidir cómo deja la usurpación, si quiere dejarla a la fuerza o negociando. Una vez más vemos esta dicotomía entre negociaciones, que es lo que se habla en Noruega, o a la fuerza, que es el diálogo que se mantiene en esta parte del mundo con Estados Unidos y los países aliados con esta postura. Tenemos un video, vamos a escucharlo. El tema de los diputados, la nueva lista de diputados que dice Diosdado Cabello y las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a las personas que envíen gasolina a Venezuela. Miren, Venezuela la arrastraron a una crisis sin precedentes por haberse robado una elección. La exigencia era muy clara, una elección libre y sean los venezolanos los que decidan. Maduro hoy parece disociado de la realidad. Lo que generó esta crisis fue precisamente que no hubo elección. Lo que generó esta crisis fue la implementación de una irregular constituyente, el negar el Parlamento Nacional electo por votos. Veíamos hace unos días cómo Maduro celebraba los 16 años de la misión Barreventro. ¿Ustedes conocen algún Barreventro funcionando? ¿Ustedes conocen algún Barreventro funcionando? Hace un par de semanas, Nicolás Maduro Moros, y hago la referencia porque ustedes son del sector, viven y no pueden acceder a ninguno porque no existe ningún Barreventro, celebraba los 16 años de Barreventro. Me pregunto, ¿cuál Barreventro? Y eso respetuosamente, por cierto. Profesor. Como lo escucharon, él dejó claro que la crisis que hoy vive Venezuela es producto de no hacer elecciones justas el pasado 20 de mayo del 2018. Muchos podrían decir que no se puede culpar todas esas elecciones, pero definitivamente a nivel político, a nivel internacional, esas elecciones fueron el detonante para todo lo que se ha venido sucediendo y comenzó de forma bastante contundente el pasado 23 de enero. Continuando, tenemos que Noruega confirmó que los actores políticos de Venezuela regresan a Oslo. El gobierno de Noruega, en un comunicado emitido a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, informó este 25 de mayo que las partes venezolanas estarán de regreso en la ciudad de Oslo para continuar con el proceso facilitado por ese país en el caso de Venezuela. Oslo se mantiene comprometido como mediador, como negociador, como parte intermedia, tratando de encontrar un acuerdo. El país europeo informó que los representantes de los principales actores políticos de Venezuela han decidido regresar a Oslo la próxima semana para continuar un proceso facilitado por Noruega, y destacó que reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela. Noruega elogia a las partes por sus esfuerzos y agradece su disposición. Realmente hay muchísima incertidumbre, como siempre con todo el tema Venezuela, las redes sociales parecen ser el mayor analista político del momento, y es constante la presencia y la preocupación de quienes piensan que esto sencillamente es una repetición de lo que pasó hace 2 años con Capriles, que de hecho hay quienes dicen que esto está orquestado por Capriles y por el mismo grupo de asesores políticos que están tratando simplemente de bajar los ánimos y que nada va a suceder, pero realmente esto es una situación sin precedentes. Entonces tratar de predecirlo basado en lo que ha pasado en los últimos años resulta bastante complicado. Tenemos, continuando con las noticias, que Guaidó
dijo que la invitación recibida por parte del gobierno noruego a las partes involucradas es para mediar y buscar una solución pacífica. El presidente encargado Guaidó destacó que la invitación recibida por parte del gobierno es para buscar dicha solución pacífica a la crisis de Venezuela y detalló que la fase de transición en el país ya inició y no tiene marcha atrás. En su visita por el estado Lara, como lo vimos anteriormente, aseguró a los barquisimetános que el cambio para Venezuela es un hecho y les exhortó a seguir luchando en las calles, que es un poco complicado porque el orden que se había planteado en un principio era cese a la usurpación, tenía que ser el primer paso, luego el gobierno de transición y luego las elecciones libres. Entonces, obviamente causa un poco de confusión que empezamos por un gobierno de transición con el presidente encargado, ya estamos hablando de potenciales elecciones libres, pero ¿en qué momento viene el cese de la usurpación? Eso es lo que todos los venezolanos se preguntan, porque realmente Guaidó no ha demostrado tener gobernabilidad dentro del país. Es reconocido por muchísimos países alrededor del mundo, pero no tiene gobernabilidad porque no tiene el control de la mayoría de los poderes, no tiene el control de las Fuerzas Armadas y se presume que de repente estas negociaciones en Noruega son alguna manera de lograr establecer algún precedente de gobernabilidad de forma internacional. Continuando, tenemos que Guaidó reiteró que esta cita tiene como finalidad dicho cese a la usurpación. Una vez más, es lo más importante, es lo clave para continuar con este proceso, para continuar con esta transición que se ha gestado desde inicios de este año. Seguimos con una duda que nos hace cuestionarnos si el dictador de verdad quiere la paz. Este sábado Maduro publicó un video en donde agradece la iniciativa de Noruega y pareciera, nos hiciera pensar que está buscando la paz. Sabemos que el gobierno, este gobierno que ha estado por los últimos 19 años, se ha caracterizado, la verdad, por tener una presencia mediática bien importante. Y vamos a ver el video para que entiendan lo que está tratando de decir. Aquí leyendo el comunicado oficial que ha sacado el gobierno de Noruega y reunido preparándonos porque nuestra delegación, la delegación del gobierno bolivariano de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, sale a Noruega a continuar el diálogo, a continuar las conversaciones, a buscar la paz, siempre buscar la paz, paz y diálogo por nuestro país. Jorge Rodríguez la preside, Héctor Rodríguez y Jorge Arriaza la componen, una buena delegación que lleva la voz de Venezuela. Quiero agradecerle al gobierno de Noruega por todos sus esfuerzos para continuar, para dar este segundo paso, dispuestos a trabajar la agenda integral que ya hemos acordado y avanzar en buenos acuerdos por la paz del país, todo, con diálogo siempre. Muchas gracias, Noruega. Allá vamos, nuestra delegación. Este video nos hace preguntarnos, ¿está dispuesto el dictador entonces a asumir nuevas elecciones? Porque llevar a cabo nuevas elecciones sería de alguna manera admitir que las elecciones llevadas a cabo el año pasado fueron fraudulentas. Eso es lo que pareciera indicar este video. Esperamos de verdad que las personas encargadas de esta mediación logren ver un poco más allá del acto mediático que se está llevando a cabo. Continuando con las informaciones, tenemos que Estados Unidos expresa que las reuniones en Noruega deben enfocarse en la salida de Nicolás Maduro. Una vez más, el objetivo de todos los involucrados pareciera ser la salida del dictador. Estados Unidos insistió este sábado 25 de mayo en su intención de fijar un rumbo democrático para Venezuela, por lo que instó a los participantes de las reuniones en Noruega a mantener el objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder. Estados Unidos apoya el deseo del pueblo venezolano de recuperar su democracia y poner fin al régimen ilegítimo de Maduro. Esperamos que las conversaciones en Oslo se centren en ese objetivo, y si lo hacen, esperamos que el progreso sea posible, señaló el Departamento de Estado en un comunicado publicado en su página oficial. Una vez más, pareciera que están acudiendo a las últimas instancias pacíficas internacionales. Continuando, tenemos que concluyó en Noruega la primera reunión entre los representantes del régimen de Nicolás Maduro y del presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Este lunes concluyó en Noruega la primera reunión entre los representantes del régimen de Nicolás Maduro
y del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, según informes extraoficiales. El primer punto de discusión fue llevar al país a elecciones. No obstante, se desconocen los alcances de dichos comicios. Una vez más, muchísimas dudas porque el gobierno del régimen se ha encargado de decir una y otra vez que las elecciones no pasarían porque las elecciones del año pasado eran legítimas. Entonces, ¿estarían reconociendo que hubo cierta irregularidad con el proceso electoral? No lo sabemos. Vamos a escuchar este video. Llevar a elecciones a Venezuela para finales de este año. La pregunta fundamental y uno de los puntos de tensión podría ser si Nicolás Maduro esté o no esté en la balota electoral. Mientras tanto, ¿quién podría ser el que avale estas reuniones? Definitivamente es uno de los puntos claves, ya que se pide que haya transparencia y que puedan ser verificables estas elecciones, lo que podría instar a que hayan organismos internacionales, inclusive Naciones Unidas, que pueda estar llevando a cabo estas elecciones. Mientras tanto, otro de los puntos es que se está pidiendo que se desmantelen completamente los colectivos, algo que la oposición le está pidiendo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, y otros temas fundamentales, la entrada de la ayuda humanitaria y la situación de los presos. Llevar a elecciones. Y otra reunión que también llamó la atención de los medios internacionales fue la ocurrida en el Vaticano con Elliot Abrams sobre Venezuela. Contó con actores de primera línea y el foco, por supuesto, es la situación del país. Ocurrió el jueves esta reunión. Los actores principales fueron el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, y el cardenal de Caracas, Baltasar Porras. Este foco no se conoce a profundidad lo que se habló durante esta reunión, pero se conoce que Abrams y Parolin intentan alinearse en una misma estrategia que tiene que ver con la crisis de Venezuela y con las negociaciones que se desarrollan en Oslo con la mediación de Noruega. Recordamos que en anteriores ocasiones el Vaticano se ha mantenido bastante neutro y su apuesta ha sido por la paz, ha sido por la mediación, por lo cual estos trabajos en Noruega van bastante alineados con la línea política o la preferencia política del Vaticano. Continuando, tenemos que el grupo de contacto de la Unión Europea apoya la negociación en Noruega de una solución para Venezuela. Una vez más, internacionalmente, el intento de negociar, el intento de llegar a un acuerdo es la preferencia a nivel internacional. Nadie quiere que se ocurra de forma violenta, que ocurra alguna intervención militar. Este grupo internacional de contacto impulsado por la Unión Europea mostró este domingo su respaldo a la negociación facilitada por Noruega con las partes enfrentadas en el conflicto en Venezuela, a la vez que insistió en que la solución pasa por unas elecciones libres y justas. Vemos que en este punto, una vez más, los países se mantienen alineados, tratan de ser muy neutrales, tratan de decir lo que políticamente está correcto decir, en la esperanza de que estas negociaciones puedan traer algún cambio para el país. El grupo internacional celebra la continuación del proceso de negociación facilitado por Noruega entre los actores políticos venezolanos. También tenemos que Almagro espera que la solución a crisis venezolana venga de la OEA. Sabemos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha sido muy explícito con su apoyo hacia el cambio que potencialmente se estará viviendo en Venezuela. Dijo este lunes que espera que en la 49ª Asamblea General del organismo, que se celebrará en junio próximo en la ciudad colombiana de Medellín, se planteen soluciones políticas para la crisis venezolana. Cuando tenemos ese Estado más que fallido, se refiere al Estado venezolano, es un Estado completamente impregnado por el narcotráfico y por el crimen organizado. Sabemos que no es simplemente opiniones de Almagro, sabemos que el Estado venezolano ha sido reconocido por el gobierno de Estados Unidos como un gobierno o un Estado del cual hay muchísima corrupción, hay fuente de narcotráfico, y pues Almagro simplemente se hace referencia a lo que ya ha sido sancionado internacionalmente. También Almagro expresa que tienen que generar las soluciones políticas necesarias. Esto lo expresa en una rueda de prensa en Medellín, donde ultima detalles de la Asamblea General que se realizará entre el 26 y el 28 de junio. Para Almagro ya fue el tiempo de las resoluciones y cada vez debe ser más fuerte
el compromiso de la comunidad internacional de proteger al pueblo de Venezuela. Continuando, tenemos que Leopoldo López Gil se convierte en el primer eurodiputado venezolano de la historia. Leopoldo López Gil, padre del líder político opositor Leopoldo López, será el primer venezolano en llegar al Parlamento Europeo. Gracias al apoyo del Partido Popular de España, López Gil consiguió su escaño en elecciones parlamentarias de este domingo. Recordemos que la comunidad venezolana se está haciendo más y más importante en el país europeo. Cada vez son más los venezolanos que se radican en ese lugar y resulta curioso que ahora pues un venezolano esté ocupando posiciones de poder político en España. A pesar de que el Partido Socialista ganó las elecciones europeas con un 32.9% de los votos, que le dan 20 de los 54 eurodiputados, el PP consiguió 12 diputados de su lista, siendo López el número 12. Con este resultado, López Gil podrá alzar su voz en el Parlamento Europeo por Latinoamérica y en especial por Venezuela, tal como aseguró en su campaña. Muchísimos venezolanos buscando refugio, huyendo de situaciones inhumanas en su país, tienen esperanza con la presencia de López Gil en este Parlamento. Continuamos con que Estados Unidos ordenó detener comercio de combustible para aviones con destino a Venezuela. Con lo que muchos llaman las sanciones de Estados Unidos, muchos incluso la comparan con las sanciones aplicadas a Cuba hace muchos años atrás, tenemos que Estados Unidos ordenó a algunas grandes corredurías suspender el comercio de combustible para aviones con destino a Venezuela. La medida es parte de la presión impuesta por la nación estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro para obligarlo a dejar el poder. Funcionarios del Departamento de Estado realizaron llamadas esta semana a importantes corredurías con sede en Reino Unido y Suiza con el fin de restringir los vuelos comerciales y militares en Venezuela. Sabemos que han venido ocurriendo una serie de sanciones, comenzando con la prohibición de los vuelos hacia Venezuela. Ahora tenemos esta serie de sanciones de petróleo. Sabemos que Estados Unidos, a pesar de todo su larga historia conflictiva que comenzó incluso con el presidente Chávez, nunca dejó de comprar petróleo a Venezuela, pues esta sería la primera vez que toma una posición tan contundente. Continuando, de hecho, con acciones de Estados Unidos por Venezuela o en relación a Venezuela, tenemos que el buque hospital de Estados Unidos visitará 11 países para mitigar impacto de migración venezolana. El Pentágono informó este jueves que el buque hospital de la Marina de Estados Unidos, que partirá a mediados de junio para ayudar a mitigar el impacto de la ola migratoria venezolana, hará escala en 11 países de Latinoamérica y el Caribe. Los equipos médicos del buque hospital USNS Comfort se trasladarán a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá y muchísimos otros países para responder a la región ante la inminente crisis. Recordamos, según palabras del presidente Guaidó, son 7 millones de venezolanos que se encuentran en estado de crisis dentro del país. Este buque es para personas que estén fuera del país, personas salen de la frontera, personas van caminando, personas llevan un camino y un proceso bastante complicado para lograr conseguir medicamentos, para lograr conseguir insumos de supervivencia, y esto es lo que este buque pretende atacar o en lo que pretende colaborar. Continuando, tenemos que hasta 180 allegados de Maduro aparecen en la lista negra de la banca de Florida. Las sanciones aplicadas por Washington y los señalamientos de que el régimen de Nicolás Maduro está involucrado en narcotráfico, prácticas de corrupción y lavado de dinero están llevando a los bancos de Florida a elaborar sus propias listas negras para evitar que dinero sucio venezolano entre en el sistema financiero estadounidense. Cada banco tiene su propia lista, pero una de ellas, elaborada localmente en el estado de la Florida, tiene hasta 180 nombres de personas ligadas a Maduro, explicó Daniel Gutiérrez, quien es director del Comité de Antilavado de Dinero de la Florida International Bankers Association. Recordemos que hace un par de años, a nivel nacional, se creó una alerta roja en la que Venezuela, cualquier dinero, cualquier transacción proveniente de Venezuela o en la que estén involucrados venezolanos debe ser examinada, y de hecho muchísimos bancos en otros países han decidido alejarse de cuentas venezolanas, de grandes cuentas venezolanas, para evitar problemas con la ley, porque Venezuela ha sido señalada como un narcoestado, como un estado con una gran fuente de corrupción, y pues sencillamente muchos bancos prefieren no involucrarse
o arriesgar su reputación, arriesgar su legalidad por tratar con estas transacciones. Estas listas de las que estamos hablando aquí en la Florida están siendo elaboradas en momentos en los que los bancos estadounidenses lidian con el creciente número de sanciones aplicadas por Washington para castigar a un régimen que dicen estar controlado por mafias del narcotráfico. Recordemos que hace algunos años los mismos sobrinos de Nicolás Maduro fueron encontrados con cocaína y con un pasaporte diplomático. Eso es simplemente uno de los hechos que han motivado a que Estados Unidos ponga una especial alerta en todas las personas venezolanas y en especial a los allegados a Nicolás Maduro. Siguiendo con el resumen de noticias, tenemos que el Comité Legislativo de Estados Unidos aprueba proyecto de ley que da estatus de protección a los venezolanos. Este proyecto de ley tiene algunos meses en la palestra. Sabemos que varios diputados, varios políticos estadounidenses lo han apoyado. Y este proyecto, pues llamado TPS por sus siglas, ha sido aprobado, autorizado por el Comité Judicial de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Y este proyecto de ley pretende otorgar un amparo migratorio conocido como estatus de protección temporal para los venezolanos, dada la crisis humanitaria que vive el país. Recordemos que existen muchas avenidas para obtener permiso de residencia. Muchísimos venezolanos no califican para ninguna de estas visas y, lamentándolo mucho, por razones humanitarias han tenido que incurrir a la ilegalidad. Muchos no pueden ingresar a este país precisamente porque no cuentan con una plataforma que les dé legalidad y que les permita pues hacer una vida en este país y ser ciudadanos que últimamente a través de los impuestos colaboren con la economía del país. Esta medida del TPS fue aprobada por 20 votos a favor y 9 en contra y se dirige ahora al Pleno de la Cámara Baja para ser votada como ley propiamente. De acuerdo a los legisladores, el TPS es un beneficio migratorio que permitiría trabajar y vivir legalmente en el país a miles de venezolanos. Sería la demostración de que Estados Unidos apoya una transición democrática en Venezuela. También, legalmente, pues Estados Unidos se encuentra muy activo tratando de proteger a los venezolanos y dándole un marco, por supuesto, legal para poder ingresar al país. Y tenemos que, además, aprueba severo proyecto de ley para enfrentar la crisis en Venezuela. Un proyecto de ley considerado como la legislación más amplia y severa hasta el momento para enfrentar esta crisis y restaurar la democracia en el país, fue aprobado este miércoles por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Este proyecto de ley de ayuda de emergencia, asistencia para la democracia y desarrollo de Venezuela, ¿verdad?, es liderado por los senadores Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y Marco Rubio, republicano de Florida. Tenemos entonces que es bipartidizano, por lo cual, pues usualmente estos proyectos de ley tienden a tener un poco más de aceptación cuando ambos partidos se unen para apoyarlo. Lo presentaron estos dos senadores junto a otros congresistas en abril pasado. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado está enviando un mensaje bipartidista de apoyo al pueblo de Venezuela al aprobar la Ley Verdad. El camino de Venezuela hacia la restauración del Estado de Derecho y del orden democrático exigirán un esfuerzo significativo por parte de los Estados Unidos, nuestros aliados regionales y de la comunidad internacional, dijo Rubio en un comunicado. Marco Rubio ha sido por años y pues más recientemente con todos los hechos uno de los miembros de la política estadounidense, de los más activos y más expresivos con todo el tema político y todo el tema de la transición en Venezuela. El senador Marco Rubio aseguró que su país continuará proporcionando la asistencia humanitaria que tanto se necesita y ayudará a coordinar los esfuerzos para una Venezuela post-Maduro. Es decir, no solamente busca que el régimen salga, sino también busca la transición. Recordemos que el país se encuentra pues en una gran crisis, millones de venezolanos sufren de la crisis y pues lo que él quiere decir con esto es que el país, Estados Unidos, está comprometido con el apoyo hacia Venezuela hasta solventar la crisis humanitaria, de salud, económica, que va más allá de unas acciones políticas. Continuando con este resumen, tenemos que India anuncia que ha detenido por completo la compra de crudo a Venezuela, otro país que manifiesta su desacuerdo atacando directamente la industria petrolera venezolana. El embajador de la India en los Estados Unidos informó a las autoridades que detuvieron la compra de crudo venezolano a PDVSA, Petróleos de Venezuela.
India ha dejado de importar petróleo tanto de Irán como de Venezuela. Recordemos que Irán es otro de los países que se encuentra en la palestra actualmente por otros temas políticos, pero también se encuentra en conflicto con Estados Unidos, y entonces pues India decide mostrar su apoyo de alguna manera, aunque no lo dicen expresamente en este comunicado, pero justamente pues deciden retirar el apoyo de crudo a Irán, a Venezuela, y señala pues que Estados Unidos habló de intentar mantener la estabilidad de precios, dijo que en el corto plazo se ha reducido la estabilidad. India es una de las economías que está en mayor crecimiento en los últimos años y por supuesto se ha beneficiado muchísimo del apoyo internacional, del apoyo político, de la política exterior de Estados Unidos, que los ha favorecido, y pues simplemente con estas acciones se mantienen alineados a la política exterior. No pareciera indicar ningún estilo de cambio ni ninguna tendencia a cambiar estas inclinaciones. Tenemos también que hay labores de inteligencia con Colombia y Brasil por la seguridad de Venezuela, de acuerdo al jefe del Comando Sur estadounidense, quien aseveró que tienen evidencia de que la seguridad de Nicolás Maduro es controlada por los cubanos, razón por la cual trabajan en labores de inteligencia con los países aliados como Colombia y Brasil. Pues el hecho de la presencia cubana en Venezuela ha sido conocida por muchísimos años, se ha sido trabajada y ha sido reportada por muchos medios, pero en este caso pues dicen que los que se encuentran con actividades en Colombia y Brasil, países fronterizos con Venezuela, para tratar de contrarrestar el efecto de la intervención militar cubana en Venezuela. Asimismo, defendió la presión que se ha aplicado para lograr una transición a la democracia en Venezuela. Dice que es la idea correcta. Auguró que tendrán resultados positivos. Nuestro objetivo es estar listos ante las posibles contingencias y estamos centrados en particular en planear para cuando haya un gobierno legítimo, cuando ese gobierno legítimo necesite apoyo para sus servicios de seguridad, para servir a su población. Tenemos en noticias de los personajes venezolanos que se encuentran haciendo política alrededor del mundo que Carlos Vecchio asumió control de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Nuestra bandera ondea desde la Embajada de Venezuela. El embajador Carlos Vecchio, recordemos que hace algunas semanas se llevó a cabo del desalojo de las personas del régimen de Nicolás Maduro que se encontraban ocupando la embajada, y pues ya Carlos Vecchio informó desde su cuenta personal en Twitter que estamos haciendo avalúos de los daños causados a nuestra embajada. Son muchos y muchos responsables. Haremos lo que podamos para poderla poner operativa, para hacerla operar. Tomará tiempo, mucho por hacer. Viva Venezuela libre. Vamos a ver este video. Ya. Continuando con las noticias en Venezuela, tenemos que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Tras la modificación del orden del día en el debate de la Asamblea Nacional, se dio prioridad a la primera discusión de la Ley de Adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a solicitud de la diputada Nora Bracho, y que quedó aprobada para dar paso a la segunda y última discusión. Al respecto, el diputado Williams Dávila expresó que este es el primer proyecto que se implementa por la vía de la transición, que autoriza al presidente Juan Guaidó la incorporación al sistema interamericano y a los organismos internacionales. Como hablábamos anteriormente, pues se está intentando ejercer acciones de gobierno que demuestren la gobernabilidad de Guaidó, y pues precisamente es este uno de los medios y uno de los canales que se plantea para garantizar y para promover esa gobernabilidad. En 1948, Betancourt habló de la necesidad de tener un mecanismo de defensa de los derechos humanos, de la seguridad integral. Venezuela está invadida hoy por cubanos y rusos. La gran verdad es que la Asamblea Nacional lucha por la libertad, no por la violencia, agregó. Insistió en que al principio se plasmó que tuviéramos la Carta Fundacional de la OEA. Luego,
Hugo Chávez denunció el tratado y hoy estamos poniendo en práctica lo que dice el Estatuto de Transición. Todo lo que afecte a la persona humana se convierte en concepto de defensa integral. Pues sabemos que los derechos humanos ha sido un tema álgido en Venezuela por años y pues esta resolución pues pretende atacar ese problema o por lo menos comenzarlo a señalar. Tenemos que en 21 días 5 niños han muerto en el Hospital JM de Los Ríos, una noticia que ha devastado al país. Sabemos que entre el 6 y el 27 de este mes de mayo, 5 niños han muerto en dicho hospital debido a la falta de insumos producto de la crisis humanitaria, que según denunciaron las madres de las víctimas, es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro. El lunes 27 de mayo falleció Joyder Carrera. Tenía 2 años y su estado de salud era delicado. La falta de insumos médicos provocó su muerte. Carrera padecía de un tumor en la cabeza. Pues entonces suena un poco preocupante que buques de emergencia internacionales provenientes de Estados Unidos con la capacidad de atender ciertas emergencias, de trasladar a pacientes a atender este tipo de situaciones, son rechazados. Lo mismo con tipos de ayuda humanitaria, con medicamentos. 7 millones de personas se encuentran en situación de emergencia, pero este mes ha sido pues bastante preocupante, ha sido bastante devastador realmente para la población al ver que son los más niños, los más indefensos, los culpables, los que no tienen ningún tipo de culpa de lo que está ocurriendo en el país, que ahora están pues teniendo que pagar con sus vidas por decisiones, por un montón de situaciones que no les atañen y que realmente no deberían estar ocurriendo. El principal hospital de niños del país, ubicado en Caracas, contaba con 30 pacientes en lista de espera para trasplantes de médula ósea. El domingo 26 de mayo falleció en este centro de salud Eric Altuve, de 11 años. Un día antes murió Joyder Requena, de 8 años. Los 4 sufrían de cáncer y formaban parte del grupo de los 30 niños que están a la espera de este trasplante de médula. Los padres de los pequeños tuvieron que pedir ayuda económica para poder sepultar a sus hijos. Madres denunciaron que desde la semana pasada suspendieron los tratamientos de quimioterapia de los niños porque los aires acondicionados del hospital no funcionaban. Recordemos también que se vive una fuerte crisis eléctrica en el país que inevitablemente ha afectado los aires acondicionados, ha afectado espacios de tratamientos, ha afectado maquinaria, pues los daños han sido incalculables, la verdad. Continuando, tenemos que PDVSA debe cancelar 10 millones de euros para reactivar programa de trasplante de médula ósea. La Asociación de Trasplantes de Médula Ósea de Italia, institución con la que PDVSA tiene un convenio para atender a pacientes con cáncer en la sangre, señala que Novo Banco de Portugal, entidad financiera que recibe los pagos de Venezuela, rechazó las últimas operaciones a raíz de las sanciones que Estados Unidos impuso sobre Venezuela a partir del 2018. La deuda impide que más pacientes con leucemia puedan trasplantarse en el país europeo. El programa tiene fallas desde el 2015, antes de las medidas de la administración de Donald Trump. Pues un país que tiene sanciones por corrupción, sanciones por narcotráfico, un país con millones de dólares que no aparecen en los registros, que no aparecen en los libros, tiene una deuda de 10 millones de euros para continuar recibiendo estos trasplantes que potencialmente podrían seguir salvando la vida de muchísimos niños. Tenemos que el régimen de Maduro denuncia saboteo de 10 embarcaciones con suministro de gasolina para Venezuela. Nicolás Maduro denunció el saboteo de estas embarcaciones y expresó: nos sabotearon 10 barcos la semana pasada para que no llegara la gasolina. Este problema está en vías de solución. Es la persecución a un país, denuncia el dictador de Venezuela durante la reunión con el alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela. También recordó que más de 30.000 millones de dólares nos han congelado o robado, empezando por Citgo, la empresa petrolera de Venezuela en Estados Unidos. Asimismo, sumó que más de 88 toneladas de oro que le pertenecen al Banco Central de Venezuela han sido congelados en Londres. Son sanciones internacionales, pues el régimen decide llamarlos robos a lo que ha estado ocurriendo.
Continuando con el resumen de noticias, tenemos que Luis Somasa expresó que la escasez de gasolina en Venezuela se ubica en el 85%. El director de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional, Luis Somasa, aseguró que actualmente Venezuela enfrenta una escasez de gasolina que se ubica en un 85%. Indicó que 18 de los 23 estados del país pasan de 6 a 8 horas al día en enormes colas, tratando de surtir apenas 30 litros de combustible. Explicó en un artículo de opinión este miércoles, un país petrolero, un país que no es capaz de surtir a su propio pueblo de combustible. Señaló además el director de Atención al Ciudadano que lo expresado por Iván Freites, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras del Petróleo de Venezuela, en cuanto a la falta de suministro de hidrocarburos que se ha reportado en diversas regiones de Venezuela, irá a peor principalmente por la situación de las refinerías venezolanas. Es decir, no parece mejorar. Sabemos desde hace muchísimo tiempo los reportes de la situación de las refinerías venezolanas se encuentran en situaciones muy precarias, altos costos de reparación y tampoco se encuentra con el personal adecuado para solventar estos problemas. También tenemos en otras noticias que a falta de lealtad militar, Maduro propuso crear Ministerio de Inteligencia Policial. A causa de esta deserción militar que ha venido ocurriendo en los últimos meses y recientemente este mes, pues también ocurrió un gran problema militar y una gran confusión, el régimen de Nicolás Maduro propuso la creación de un Ministerio de Inteligencia Policial. Un proyecto que fue propuesto desde el momento en que asumió el poder en el año 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, pero que necesita ser rescatado para volver a tener más control sobre las Fuerzas Armadas. La instauración de este ministerio estaría a cargo de Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Este proyecto sería una nueva forma de sumar violaciones a los derechos humanos por parte del régimen. En otras noticias tenemos que el Pollo reveló la identidad de un presunto colaborador del régimen que sería uno de los principales responsables de los fraudes electorales que se han cometido en el país. El exdirector de Contrainteligencia Militar, Hugo El Pollo Carvajal, reveló este martes 21 de mayo la identidad de un presunto colaborador clave del régimen de Nicolás Maduro, que sería uno de los principales responsables de los fraudes electorales que se han cometido en el país. El señalado sería Carlos Quintero Cuevas, un mayor general retirado que laboró en la Dirección de Inteligencia Militar desde el año 2002 hasta el 2004 para luego ser enviado en comisión de servicio al Consejo Nacional Electoral. Según informa La Patilla, Quintero es teniente coronel del Ejército y se encuentra subordinado a órdenes superiores emanadas desde la Fuerza Armada Nacional y aún pertenece a la Junta Nacional Electoral del CNE. Esto fue todas las noticias por esta semana. Amigos, mil gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram. Las van a poder ver aquí abajo. Instagram, Facebook, YouTube. Mi nombre fue Eugenia Morgado y nos vemos la semana que viene.